Tradiciones dos personajes. Primero, hay una historia de amor muy bonita y muy tocada de fondo, por eso es tan importante Jane Seymour, la hermana Sharon. Es una historia de amor que solo se entiende en la película a través de esa historia de amor. Y luego el personaje que hace Arthur Kennedy. Es decir, el personaje que hace Arthur Kennedy es un personaje que es absolutamente el reverso de la medalla de él, pero a la vez es también el anverso, es decir, nunca se sabe, son como el mismo personaje visto en dos funciones, cosa que hace continuamente porque juega continuamente sobre la apariencia, sobre lo que quieren ser y no son, sobre lo que representan y en realidad no son. Es decir, de toda esa serie de ambigüedades, de contradicciones de los personajes, es muy típico del mundo de Brooks y me parece que es una de las versiones más difíciles de las que ha hecho Lord Jim, nada menos que de Conrad, película que a mí me gusta muchísimo y soy un gran apasionado de Conrad. O, por ejemplo, La sangre fría, que es una película muy difícil de hacer de Truman Capote. Las versiones que hace de Tennessee Williams son también espléndidas. Y una película que en mi sentido, y también me interesa mucho Dostoyevsky, como me interesa siempre Dostoyevsky, Tolstoy y Turgenev, me parece que hace una versión espléndida de los hermanos Karamazov. Yo creo que hace una reconstrucción total de la obra de Sinclair Lewis, de una manera verdaderamente que yo creo, sinceramente, que la película es superior a la novela, a pesar de haber sido Premio Nobel de 1950. Y en efecto, tiene un gran estilo, una gran fuerza visual, está muy basada en los planos, y luego hay como una afluencia a lo largo de toda la película, a pesar de que está llena de grandes escenas de peliculón, como decía Antonio Jiménez Rico, es decir, grandes escenas de peliculón, escenas extraordinarias. Y sin embargo, a través de toda la película va transcurriendo como un río que nos va contando muy bien la historia de Elmer Gantry, esa Sharon que no se llama Sharon, que se llama Kate en la realidad, y que todos intentan ser algo que no son, pero que a la vez son. Es decir, lo que hay en ellos de verdad y de mentira, me parece que es parte del gran estilo, del gran arte que tiene Richard Bruce, que yo considero un gran director y sobre todo, como me pasa a Mankiewicz, un gran director de actores. Es un gran director de actores. Y yo estoy de acuerdo, pero todos los que escriben se preocupan mucho de que sus diálogos sean dichos de la mejor manera posible. O sea que casi todos son directores de actores, es Billy Wilder. Y fíjate Preston Sturges, como era, Gregory La Cava, son muy buenos. Vamos a ver la película de Elmer Gantry, que yo creo que es una película hoy apasionante, mucho más que en su momento. Decían que los predicadores surgían en tiempos de preguerra o en tiempos más o menos revueltos. En Estados Unidos llenaban estadios y bueno, y ahora tienen cadenas de televisión. Incluso algunas veces en España se cogen algunas cadenas que hay gente que está hablando de todo este mundo, porque es un mundo especial en donde se habla de la fe, del fuego, del infierno, del cielo, de la pureza. Yo creo que se necesitaba un personaje como Burr Lancaster, que lo hemos visto en otros personajes, que es la sobriedad hecha actor, es decir, cuando incorpora aquel JJ Hansecker en Chantaje en Broadway, no se puede ser más sobrio, o en algunas películas que ha hecho admirablemente bien, como El Príncipe Salina, del Gato Pardo. Yo creo que aquí se necesitaba ese personaje que tú decías que era muy intenso. Yo creo que desde James Cagney nadie había trabajado con esa intensidad en la pantalla, pero también porque el director Bruce quiere hacer como una película al estilo de los años 30, y le apoya la época y le apoya la narrativa y ese estilo, ¿no? Pero es muy difícil pasar de la demagogia a la convicción, como pasa a Mark Lancaster en esta película, a comerse la pantalla, a estar un punto acelerado y luego de repente se detiene ese peinado que lleva continuamente, pero con esa ternura que en un cuarto de baño de un hotel barato puede llamar a la madre en las Navidades o dejar una nota escrita con la barra de labios Merry Christmas. Es un personaje realmente especial y que yo creo que lo hizo naturalmente sabiendo que ahí iba apostada parte de su carrera, con un hombre al que él conocía muy bien, sabía que había trabajado con una gran fuerza, con Bogart, del que era amigo personal en esa película que es El Cuarto Poder, que era magnífica, le respetaba como guionista. Yo tengo aquí algunas películas apuntadas de él como guionista, casi todas las que hicieron María Montez y Sabú eran suyas, desde La Reina de Cobra, y luego pues Cayo Largo, naturalmente, y Haga un Juego con Clark Gable. Es decir, que sabía que estaba ante un tipo que iba a saber entender su trabajo. Y por otro lado, claro,
La importancia de Gene Simmons es capital, porque fue terminar el rodaje de la película y se casaron, Richard Brooks y Gene Simmons. Ella se había divorciado del también actor Stewart Granger. Eso quiere decir que está cuidada de una manera especial. La mirada del director sobre ella se nota que tiene, pues eso, casi el mismo nivel y el mismo tamaño que tiene con Bar Lancaster. Yo creo que es una película de la que podemos tener un estupendo debate. Con todos ustedes, El fuego y la palabra, Elmer Gantry, de Richard Brooks. Aquí estamos, hemos visto la película en su integridad. Yo no sé vosotros si recordáis cuando se estrenó comercialmente hacia el 67, si ya pasó íntegra como hoy. Yo creo que sí, tardó mucho en estrenarse, pero creo que el primer paso fue el Festival de Valladolid y después yo creo que se estrena la película hacia finales, 7 u 8 años después. Yo no sé, quizá vieron algunos problemas, incluso... porque desnudos, este tipo de cosas no tenía nada la película, ¿no? No, no. Algunas cosas de Yo la creo época. que era la cuestión religiosa. Yo creo que ¿no? la cuestión religiosa, la ¿no? mezcla entre esta... El fanatismo, la hipocresía. fanatismo Y sobre todo el personaje que hace Arthur Kennedy. Sí. ¿no? La hermana Sharon. Bueno, pues nada. Kennedy es un poco con una simple Sinclair Lewis, ¿eh? Sí, Le hacen homenaje a además. más de él, como de ese tipo de Sí, periodistas. De hecho, es curioso porque es verdad que nunca acabas de saber en qué se sitúa él, dónde se sitúa, si al lado o enfrente. Es decir, Yo creo tiene- que es como que es un poco ese escepticismo Sí. y esa especie de pues eso, tienda de la Pero en como el realidad propio personaje. no solo son los ojos de la película también, sino también un poco el motor, porque sus actuaciones, sus portadas, digamos, son las que van dando también parte de lo que es el efecto dramático. Fijaros que él era contaban en no sé qué sitio Richard Brooks que conoció a Sinclair Lewis porque le defendió cuando hizo de Brit Foxhole, la novela, que tuvo muchos problemas porque trataba de la guerra y de los marines, y le conoció. Y dice que el personaje, sobre todo de Arthur Kennedy, que es importante para entender la película, está basado, y Elmer Gantry, en la novela y en la opinión que tenía años después, es decir, 20 y tantos años después, el propio Sinclair Lewis y él mismo, ¿no? Es decir, que ha hecho de un personaje muy interesante porque es el contrapunto real, porque no es ella el contrapunto real, en mi opinión, sino el personaje de Arthur Kennedy. Hay en todo caso también una historia Un trío. triangular. Pero a mí lo que más me seduce pensar cuando ves la película varias veces es que lo que empieza siendo digamos, una partida de timadores, entre comillas, Sí, como una película de circo. se de acaba ferias. convirtiendo en algo realmente que no controlas, ni tú mismo como espectador. Es decir, hasta qué punto... Es que al final asistimos a un supuesto milagro. Es decir, que ahí hay no sé, hay un camino, hay un viaje que yo no acabo de controlar como No, yo espectador. creo que el arranque de la película a mí me parece muy brillante desde el punto de vista de guión, insisto. En primer lugar, me parece una idea muy brillante empezar con el primer capítulo de la novela. Elmer estaba borracho. Y además que es el primer capítulo, porque luego lo que se mueve es la novela, no es un truco de nada, es la novela. Y luego a mí me parece que es una presentación maravillosa del personaje de Burt Lancaster, que en 5 minutos o 6 te dice que es un hablador, que es un borracho, que es un mujeriego, que tiene una extraña relación con su madre y algún tipo de obsesión religiosa. No se puede explicar mejor el personaje que luego va a funcionar. Y luego, volviendo a Arthur Kennedy, a mí me parece que una de las escenas que a mí más me gustan, dentro de los excesos que yo considero en algunos casos visuales, es la escena en que Arthur Kennedy, en la redacción del periódico, que es un plano, secuencia, dicta a la secretaria. Y hay un momento que eso está hecho con mucha habilidad, que Arthur Kennedy se acerca a primer término para afilar un lápiz, que es una forma de destacar un primer plano de Arthur Kennedy, donde dice una de las frases fundamentales, que yo creo que es una frase, como tú bien has dicho, que se la dice el propio Richard Brooks, que dice, ¿qué es esto? ¿Una religión? ¿Una iglesia? ¿O acaso es un circo ambulante con sus desfiles, números de magia y demás extravagantes? Yo creo que esa pregunta se la hace Richard Brooks y además se la termina haciendo al final. Y además de eso, ¿qué es esto? le ayuda a ese mundo de circo las lonas. Claro. El mundo de donde Y Los desfiles, el la propio, música. y el propio
personaje protagonista Burt Lancaster, que es un hombre de circo, en realidad. Es decir, que se asocia, visualmente lo asocias. Dice que puede ser el mayor payaso. Claro, no, y él, sé, estás acostumbrado, es un saltimbanqui, lo ha hecho Y yo creo que Arthur procede Kennedy del lo circo. que denuncia es esto, que no ve una fe religiosa seria y profunda en estas carnavaladas o números de circo. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, al final, en la secuencia final... Claro, te lleva a ti Sí, a tu bueno, de propia todas maneras confusión. era un problema muy grande en ese momento en Estados Unidos, que ya sabéis que es un pueblo muy religioso. Es decir, es un pueblo muy religioso donde, no sé si todavía existe, pero donde no se podía poner, cuando ibas llegabas a Nueva York o a Estados Unidos,